primero que hice tras renacer fue gastar todos mis ahorros en comprar un koi blanco y negro. Cuando mis suegros me llamaban derrochadora, yo esbozaba una sonrisa macabra, porque nadie sabía que el apocalipsis de calor extremo estaba por llegar. Cuanto más se acercaba ese momento, más rápido se bestializaban los animales. Las aves de corral se bestializaban, cantaban, bailaban. El oso del parque se bestializó y devoró a alguien. Pero mi koi no paraba de escupir monedas de oro. No solo proporcionaba agua pura, sino que también regulaba la temperatura. En mi vida anterior, creí que tras sobrevivir al calor extremo estaría a salvo, pero mi esposo, a escondidas, firmó un contrato con el koi y me echó de casa. Morí abrazada por el sol. Al vivir de nuevo, escondí al koi de la suerte, porque solo así podría vengarme de ese esposo canalla y mis suegros. Señorita, su destino es especial. Es de las que alcanzan gran fortuna, pero tiene un obstáculo en la vida. Si lo supera, le aguarda un gran futuro. Un hombre vestido de monje taoísta, con su bastón de cerdas, me ofrecía un koi blanco y negro. Tengo un método para ayudarte a superarlo. Este koi cuesta 8.888, pero ahora, solo 88. Te lo dejo con descuento. Al escuchar esas palabras tan familiares, me di cuenta de que había renacido. Renací justo antes de comprar el koi de la suerte. Llena de alegría, saqué los últimos 88 que me quedaban y compré el koi. Al llegar a casa, como era de esperar, recibí otra sarta de insultos de mi esposo y mis suegros. Mi suegra, con el ceño fruncido, miró mis bolsas vacías, con visible disgusto. ¿Y el nido de golondrina que te pedí? Hoy quería tomar sopa con nido de golondrina y goji. Mi esposo también frunció el ceño al interrogarme. Mujer desgraciada, ¿cómo te atreves a desobedecer a mi madre? ¿Dónde está el nido de golondrina que te pidió? Esta vez aprendí la lección. No les dije que gasté el dinero del nido de golondrina en un pez ornamental inservible. En cambio, saqué de otro bolsillo un papel arrugado y se lo di a mi suegra. Como ella no entendía, y ese papel no se diferenciaba mucho del nido de golondrina común, mi suegra lo miró con desagrado. ¿Esto es nido de golondrina? Dime la verdad, ¿me estás engañando? El nido de golondrina no tiene este aspecto. Dicho esto, su mano gruesa me retorció el brazo con fuerza. Apreté los dientes por el dolor y puse cara de inocencia. Sí que es nido de golondrina, y además es uno de los que el dueño guardaba como especial. Pensé que para ti había que comprarlo mejor. Le rogué mucho para que me lo rebajara. Al oír mis palabras, mi suegra se quedó con dudas. Soltó un bufido y dijo, al menos sirves para algo. Vete a cocinar. Me libré de la vieja. Entré a la cocina y me puse a preparar la comida. Antes de eso, saqué con cuidado una caja de plástico negra para guardar a mi querido koi. Este pequeño koi era mi estrella de la suerte. Gracias a él, mi marido desalmado y mis suegros lograron sobrevivir al apocalipsis de calor extremo. Al recordar mi vida pasada, me hervía la sangre de rabia. En aquella ocasión, hice caso al monje taoísta y compré el koi de la suerte. Pero toda la familia me recriminó por gastar dinero en tonterías. Incluso quisieron tirar el koi para que se lo comieran los gatos. Por suerte logré protegerlo. Ese fue el inicio del destino de nuestra familia. Cuanto más se acercaba el apocalipsis de calor extremo, más rápido se bestializaban los animales. Incluso el oso negro del zoo se volvió inteligente y devoró a varias personas. Fue entonces, cuando toda la familia descubrió asombrada que el koi que había comprado escupía monedas de oro. Cuando la ola de calor extremo azotó el mundo, solo en mi casa podían tener aire acondicionado y refrescos. Todo gracias a ese koi que no dejaba de escupir monedas. Hasta que el apocalipsis de calor extremo llegó por completo, con temperaturas de 60 grados, el preciado koi en la pecera se bestializó por completo. Le crecieron piernas humanas y salió de la pecera. Con solo una esfera de agua, convirtió el sofocante calor de la casa en un lugar fresco. Y no solo eso. Sus esferas de agua eran agua pura, tan escasa en el apocalipsis. Toda la familia estaba eufórica. En un entorno tan extremo, podríamos sobrevivir gracias a él. Pero lo que no esperaba es que subestimé lo bajo que podían caer mi esposo y su familia. El koi se volvió un tesoro muy codiciado y mi esposo se convirtió en el hombre más deseado. Muchas mujeres se acostaban con él, a cambio de protección. Pero el koi solo me obedecía a mí, lo que los frustraba. Al final, idearon un plan sucio. A mis espaldas, forzaron un contrato con el koi y me echaron de casa. Morí abrazada por el sol. En esta vida, escondí al koi para que ellos sufran el mismo tormento. Tras preparar la comida, escondí al koi debajo del mueble de la cocina. Allí nadie lo encontraría. Desde que me casé, mi suegra nunca más había puesto un pie en la cocina. Y mucho menos mi esposo o mi suegro. Calculando el tiempo, en 2 días mi koi empezaría a escupir monedas de oro. Solo de pensarlo me emocionaba. Por fin vería cómo esta familia recibía su merecido. Como era de esperar, pronto el koi bajo el mueble empezó a escupir monedas. Al ver el oro brillante, me sentía eufórica. Mis buenos tiempos estaban por llegar. Esta vez no lo dudé y llamé a una agencia inmobiliaria. Quería comprar una villa en las afueras. Cuanto más apartada, mejor. Que nadie pudiera encontrarla. Nunca nadie había hecho una petición así. El agente se quedó desconcertado e intentó ofrecerme mejores opciones, pero las rechacé todas. Porque sabía que cuando llegara el apocalipsis, la maldad humana sería más aterradora que cualquier monstruo. Solo alejándome de la ciudad, podría estar a salvo. Fui a una joyería y cambié todas las monedas del koi por una fortuna de 3 millones. Pero aún no era suficiente. Solo alcanzaba para la villa. Tras comprar la villa, también abrí un refugio para animales y un zoológico, porque sabía que, al llegar el calor extremo, ni los humanos podrían con los animales bestializados. Solo los animales podrían protegerme. A medida que la temperatura aumentaba, el koi escupía más y más monedas. Me quedaba poco tiempo. El apocalipsis de calor extremo estaba cerca. Para almacenar frutas, verduras, carne fresca y suministros, contacté a los proveedores más grandes de alimentos y productos básicos. Les compré todo lo que tenían a un precio elevado. Aceptaba cualquier cantidad, sin rechazar nada. Atraídos por las altas ganancias, pronto me consiguieron camiones, y más camiones de comida y suministros. Tuve que comprar un almacén subterráneo para guardar todo. Con la comida asegurada, surgió otro problema. Al llegar el calor extremo, los sistemas eléctricos colapsarían. ¿Cómo conservar la carne y las verduras? Pero esta duda no me duró mucho. Contacté a un ingeniero hidráulico y lo invité a mi villa para diseñar una pequeña central hidroeléctrica. Cuando llegara el apocalipsis, con las esferas de agua del koi, estaba segura.
de que podría hacerla funcionar, pero el ingeniero puso peros. Señorita, es posible. Pero incluso la más pequeña requiere 6 meses de construcción. ¿Cómo vamos a hacerlo en solo 2 meses? Le ofrecí un presupuesto millonario para garantizarlo, pero él seguía dudando. Entonces dejé las formalidades, saqué 3 millones en efectivo y se los puse delante. Se quedaron con los ojos desorbitados. Ustedes solo construyan, cuanto más rápido mejor. Necesito la central para un negocio, pero tiene que estar lista en 2 meses. Les pagaré un adelanto y si terminan antes, les daré un 5% extra. Recuperándose del asombro, el ingeniero no dejaba de hacer reverencias. Si lo dice por dinero, con el presupuesto adecuado, aunque quisiera un rascacielos, se lo diseñamos. Ahora mismo llamo a mis colegas. El dinero se reparte. Dicho esto, llamó a otros equipos de construcción. Con un cliente tan generoso, todos querían su parte. Tranquila. Con 3 equipos, trabajando las 24 horas. No harán falta 2 meses. En 2 semanas estará lista. Asentí satisfecha. Y pronto vi a los 3 equipos en el terreno, empezando a perforar y construir la central. Al verlos trabajar, no pude evitar imaginar cómo reaccionarían cuando llegara el calor extremo y se enteraran de que yo vivía también, con agua, electricidad y montones de suministros. La central se construyó rápido. Compré varios refrigeradores y los llené de carne y vegetales. Para no aburrirme en el apocalipsis, mientras compraba lo esencial, también adquirí consolas de videojuegos y otros pasatiempos. Fui a centros comerciales y compré toda la ropa. En el apocalipsis todo escasea, y si me quedaba sin ropa, así que me llevé todo el inventario. Con eso resuelto, fui a la farmacia y compré muchos medicamentos. Luego en línea, compré muchas semillas de frutas y verduras. En el apocalipsis las verduras serían carísimas, con semillas, y las esferas de agua del COI no me faltarían alimentos frescos. Antes del apocalipsis, para proteger mis suministros, adopté muchos perros y gatos callejeros. En el zoo incluso había tigres y osos negros, pero todos jóvenes. Es mejor criar a las fieras desde pequeñas. Cada día dedicaba tiempo a alimentarlas personalmente para crear un vínculo. También alimentaba a los animales del vecindario. Un día, mientras acariciaba a un gato atigrado nuevo, noté que ya había empezado a bestializarse. Pronto desarrollaría inteligencia. Le puse un plato de carne fresca y vi a mi vecina, la viuda, con quien siempre había tenido roces. En mi vida anterior, ella le susurraba al oído a mi esposo y logró que me echaran de casa. Al verme darle carne de primera a un gato, no pudo contenerse y me gritó: «Esa carne tan buena, se la das a un animal. ¿Estás loca? Con razón tu suegra te llama derrochadora. No tienes ojos en la cara. Esa carne tan buena», tirándola a un gato. Sin dejarme responder, se fue. Me puse pálida. Esa mujer se había ido a chismear. Ella no siempre había sido viuda. Era la exnovia de mi esposo. Mi suegra no aceptó que se casara con una divorciada, y por eso me tocó a mí. Como era de esperar, al ver a su exnovia llorando como una damisela en apuros y exagerando lo ocurrido, mi esposo y mis suegros me buscaron. Mi esposo, sin miramientos, volcó el plato de comida del gato de una patada. Ni para la gente hay buenos alimentos. ¿Y tú se los das a un gato? Mujer desgraciada, eres un despilfarro. ¿Quieres que te dé una paliza? Sentí un dolor inmenso. Los puños de mi esposo caían sobre mí como granizo. La viuda avivaba las llamas. ¡Exacto! Si yo fuera la nuera de esta casa, no desperdiciaría esa carne con un animal. Se la daría a mis suegros. Esas palabras calaron hondo en mi suegra. Cada vez veía con mejores ojos a la viuda y me miraba a mí con impaciencia, con insultos más evidentes. Derrochadora, llevas años sin dar un nieto. Ni siquiera eres buena nuera. Deberíamos haberle permitido a mi hijo casarse con la viuda. ¿De qué sirves tú? Apreté los dientes. El odio crecía en mi interior. A esta familia no le quedaba mucho. Les haría pagar. Tras esa paliza, fui más cautelosa al alimentar a los gatos en el vecindario. Al final, con mi persistencia, muchos animales callejeros se encariñaron conmigo. Mientras tanto, la temperatura empezó a subir. Al principio, 30 grados. Ya eran insoportables para mi familia. Apenas salían de casa. Pasó una semana, y el calor no cesaba. Al contrario, seguía aumentando. Entonces todos se dieron cuenta. Los expertos empezaron a analizar que, según estudios, la Tierra había entrado en la era del calor extremo. Los científicos descubrieron que muchos seres vivos sufrían mutaciones. Creían que si sobrevivían a esta era, la civilización humana avanzaría. En las noticias animaban a la población y muchos empezaron a acaparar alimentos, provocando escasez. 1 kilo de comida valía 1 kilo de oro. Conmigo como una boca más en casa, mis suegros me tenían más manía. Aunque no hiciera nada malo, solo con verme cocinar, me regañaban. Entonces la exnovia de mi esposo, la viuda, llamó a la puerta. No tenía comida y miraba a mi esposo con lástima. Él la dejó pasar sin dudar. «Pasa tranquila. Todavía tengo bastante comida». Al ver una boca más en casa, mis suegros no estaban contentos, pero no se atrevían a decírselo a mi esposo. Me miraban insistentemente para que yo hablara. Me acerqué con timidez. «La comida no nos alcanzará para todo el apocalipsis. Una boca más es más gasto. Si no es por ti, piensa en tus padres». Apenas terminé de hablar, recibí una patada. «¿Qué sabes tú? Que Oer está embarazada de mi hijo. Tú que no has dado ni un huevo en 3 años, ¿cómo te comparas con ella?». Al oír que la viuda estaba embarazada, la actitud de mis suegros cambió radicalmente. De repente me culpaban a mí y recibieron a la viuda con sonrisas. «¿Por qué no lo dijiste antes? Llevas a mi nieto en tu vientre». «Pasa, pasa». Mi suegro me lanzó una mirada severa. «¿Qué esperas? En esta casa, el hombre manda, y tu deber es darle descendencia. Ya que no puedes, ella lleva a mi nieto. Ven a atenderla». Dejé escapar un bufido. Con una mirada gélida, pero sin mostrarlo, entré con la viuda para servirla, pero ella me detuvo. Me miró con desdén, y en mi propia cara se arrogó el papel de nuera de la familia, y le dijo a mi esposo: «La comida en casa no alcanza. ¿Para qué mantener a una inútil? Además, yo estoy embarazada y necesito más comida. Yo digo que esta mujer no sirve para nada. Mejor échala». Al oír eso, mi esposo y mis suegros me miraron, evaluando mi utilidad en casa. Solo servía para cocinar. Enseguida mis suegros endurecieron la mirada. Mi suegra me dijo: «Derrochadora, comes más de lo que trabajas. Ya no tienes lugar aquí». Así, mi esposo me impidió la entrada a casa. Me amenazó:
con romperme las piernas. Al ver el grueso palo en su mano, me quedé paralizada. Mi suegro me miró con frialdad. Casi pones en riesgo a mi nieto. Ni siquiera mereces morir. Al ver lo despiadada que era esta familia, sentí un escalofrío. Pero que me echaran era justo lo que quería. Por dentro estaba eufórica, pero tuve que aparentar desesperación. ¿No tienen conciencia? Los he atendido durante tanto tiempo, ¿y así me desechan? Mis gritos se escuchaban por todo el edificio, pero nadie se atrevió a defenderme. Esto era común en el apocalipsis. No era la primera. Y con un portazo, la puerta se cerró sin piedad. Salí rápido del vecindario. En la entrada, vi al Koi, ya bestializado con forma humana. Me lanzó una esfera de agua refrescante. Así, con esa esfera llegué a mi villa. Aunque la temperatura subía rápido, los animales aún no se habían bestializado por completo. Debía ser cautelosa. Mi mayor amenaza era esa familia despiadada. No podían descubrir que yo estaba en mi villa, con aire acondicionado, bebiendo refrescos y viendo películas. Antes de irme, instalé pequeñas cámaras en mi antigua casa. Ahora podía verlos. Sin mí, empezaron a notar mi importancia. Sin su sirvienta, lavar los platos, la ropa, cocinar, todo recaía en mi suegra, pues la viuda llevaba al preciado nieto. Mi suegra se quejaba mientras trabajaba. Convivir con la viuda empezó a cansarla. El mal se atrae. Ahora discutían a diario por la comida. La viuda no era de las que se privaban. Al contrario, alegando que llevaba a su nieto, reducía la comida de mi suegra. Mi suegra, hambrienta y pálida, perdió la paciencia. Agarró a la viuda del pelo con fuerza. No haces nada. Solo sabes comer, eres una inútil. ¿Quién sabe si lo que llevas en el vientre también será un inútil? Al ver a su amada maltratada, mi esposo no tuvo reparos y le dio una patada a mi suegra. Vieja, ten cuidado. No lastimes a mi hijo. Mi suegro también la regañó. En esta familia el hijo es lo primero. Si por tu culpa pierdo a mi nieto, te mato. Mi suegra, que antes lo tenía todo, ahora veía cómo su esposo e hijo defendían a otra mujer. Solo pudo tragar saliva y fue a fregar los platos. Yo, en cambio, estaba en mi villa, muy tranquila. Al llegar la noche, todos los animales empezarían a bestializarse. Mi familia había maltratado a los animales del vecindario. Pronto, los animales irían a buscarlos para ajustar cuentas. Cayó la noche. Desde el jardín, vi cómo los gatos callejeros y los perros comenzaban a bestializarse. Se escuchaban sus rugidos. Asentí con satisfacción. Desde ese día, yo podría hacer lo que quisiera en el apocalipsis.